Como saben, el MIDIS tiene 2 años y una de las características del MIDIS es justamente haberse construido, y en particular la sección de políticas, sobre la base de evaluaciones, de lo que funcionaba, lo que no funcionaba, en el marco de la reforma, el presupuesto por resultados que nos permitía dar un norte claro de qué es lo que teníamos que nosotros alcanzar en la población. Yo creo que ahí tenemos que adaptar y ser creativos en la manera como nosotros logramos conciliar este diseño conjunto desde el gobierno, desde el implementador de la política, con la evaluación de impacto en términos de nosotros, y eso pasa en cualquier país. El presidente no tiene los plazos que tiene la evaluación de impacto. Entonces ahí lo que nosotros tenemos que hacer no es sacrificar el ejercicio de la evaluación de impacto, sino ser flexibles en la manera como nosotros incorporamos en el propio diseño de la intervención y de la evaluación todos estos posibles problemas y eventualmente tener escapatorias, o salidas, alternativas a las urgencias, por supuesto, totalmente razonables. Y un segundo tema tiene que ver con cómo nosotros, desde la gestión pública, tenemos que enfrentar con una serie de actores. En primer lugar, son los propios usuarios, que son quienes tienen que ser los receptores de nuestros servicios. Pero también tenemos que enfrentar con quienes nosotros contratamos para presentar estos servicios, que también tienen intereses. También tenemos que enfrentarnos con el Congreso y con congresistas de la oposición y congresistas del partido de gobierno. Tenemos que presentarnos también y comunicar a la prensa. Sin embargo, ahí también aparecen problemas en términos de cómo es que se comunican estas recomendaciones y estos, sobre todo, supuestos que nos garantizan decir, si haces esto, va a pasar esto. Porque uno de los problemas que tienen muchos de los estudios, y sobre todo cuando uno lee las conclusiones, es que casi nada se puede hacer, porque tiene que pasar ahí 800 supuestos para que esas recomendaciones puedan ocurrir. Y eso pues no es muy útil, y sobre todo cuando nosotros tenemos que tomar decisiones que son de un día para otro. Yo creo que ahí lo que nosotros tenemos que buscar es cómo la academia también logra mejorar estos espacios de comunicación con los diferentes actores que nosotros desde la gestión pública enfrentamos, para finalmente poder lograr algo, y déjenme ponerlo en estas palabras, que es un poco lo que resume uno de los ejes principales que tenemos en el MIDIS, es tratar de conectar la evidencia con la política. Pero para que eso suceda, tenemos que controlar muchos factores. ¿Qué puntos encontramos ahora ya estando, digamos, desde el Ministerio de Educación importantes como necesidades? Uno primero es el de medición y el otro es efectivamente efectividad de intervenciones. O sea, en medición, ¿los niños aprenden o no? Los insumos que provee el Estado llegan, sirven, se usan. Los procesos, en este caso más pedagógicos, ¿realmente están ocurriendo cambios de prácticas o no? ¿En qué medida, con qué alcance, con qué variedad? Son puntos para nosotros fundamentales. Están más ligados a nuestros sistemas de información y también a construir una batería de herramientas de evaluación que son fundamentales. Estamos en esa ruta y en ello, sin duda, necesitamos también de la comunidad académica. Y el otro punto tiene que ver, sí, con intervenciones ya que queremos ir validando. Entonces, sí, luego del diseño, cuando empezamos a implementar este tipo de políticas, nos es muy importante el poder ir afinando metodologías que nos permitan estas evaluaciones. Y ahí tenemos todo un reto, efectivamente, de cómo, con la evidencia peruana, pero también con la que existe a nivel internacional, vamos avanzando en estas decisiones, ¿no? Y en ese sentido quería plantear algunos puntos tal vez más polémicos también, ¿ya? Uno primero es que en muchos casos en nuestro país
lo que toca hacer en educación es algo que nunca se ha hecho. O sea, atender pedagógicamente a los niños quechuas, aymaras o amazónicos, lo más que hay son pequeñas experiencias que alguna institución muy innovadora realizó a muy pequeña escala. Y esos niños tienen que ser atendidos porque es un derecho. Y entonces, junto al tema de recoger lo mejor que puede haber en el mundo, por ejemplo, para atender a estos niños, también hay un tema de innovación y cómo, o sea, tenemos que probar y tenemos que ensayar, ¿no? Y ahí justamente cómo construimos un aparato, digamos, de generación de conocimientos respecto a la innovación. Entonces, tenemos que lograr una combinación en la que a veces, claro, desde el punto de vista de una evaluación de impacto, se requiere un rigor, aislar las variables que no vamos a poder estudiar y llegar a un tipo de conclusiones muy precisas. Pero el riesgo está cuando de ahí se correlaciona una conclusión en que el indicador se convierte, que debería ser, ¿no es cierto?, indicar un fenómeno más complejo, en señalar, concluir que solamente se debe actuar en aquella variable que hemos podido lograr identificar. Entonces ahí también creo que tenemos estos retos en el salto, no en la política, sino en la pedagogía, ¿no? Que la formación del niño tiene una serie de aristas más complejas y a veces más poderosas que aquello que hemos logrado realmente identificar como variable fundamental, y esa combinación para no perder aquello que nos dice el conocimiento, pero a la vez permitir una mirada más amplia también es fundamental. Claramente la evaluación de impacto es una herramienta bien importante, pero es solo una. Hay muchas respuestas, más allá de las cosas que políticamente hay que hacer, hay que saber ahora. También en lo que se refiere puramente al conocimiento, hay muchas cosas que no se pueden contestar con una evaluación de impacto. Obviamente cuando hay, digamos, ajustes más a nivel del sistema en general, si quieres, de equilibrio general, son un montón de cosas que no se pueden evaluar, que no se pueden contestar de una manera creíble con una evaluación de impacto. Sin embargo, creo que sí es una herramienta bien útil y creo que en el Perú es una herramienta que ha sido extremadamente subutilizada. Yo sí creo, o sea, yo creo que entre el MIDIS, ustedes en educación, etcétera, hay una serie de esfuerzos importantes ahora, pero todavía estamos extremadamente rezagados. Y entonces, aún con la modestia de saber de que no vamos a poder contestar todas las preguntas que queremos, yo creo que sí es bien importante que sigamos empujando en esa dirección. Yo he trabajado bastante en Ecuador y lo que hace en buena medida es tener este tipo de evidencia, se vuelve parte del discurso, o sea, se vuelve parte de las cosas que uno discute cuando está decidiendo. Cuando están decidiendo los que, como ustedes, los hacedores de política, cuando están decidiendo qué políticas tiene sentido expandir y cuáles no. No es la única herramienta, pero se vuelve, y aquí eso ha faltado. Hay que ser sensato, estratégico y ver esto como un proyecto de largo plazo. No creo que puede ser algo así de limpio como lo que decimos, bueno, como digo, vamos a hacer evaluaciones de todo. A veces uno peca y dice, vamos a hacer evaluaciones de todos los programas, para tener ahí el ranking de los programas con su impacto. Y en base a eso el MES va a tener su fórmula tecnocrática para ver cuánta plata le da y ya, pues se fregaron los que... Eso no va a suceder ni debería de suceder, pero tampoco debería de suceder la realidad que tenemos ahorita en el Perú, que es que verdaderamente sobre muchas de las iniciativas no tenemos ni idea y no debería ser así. Esa es mi visión un poquito. Yo siento que hay un cortocircuito en lo que están intentando avanzar la academia versus los requerimientos de la política. Hay un problema concreto de timing, hay un problema concreto de tiempos en este asunto. ¿Qué hacer? Hay dos alternativas. Una es, para no tener las premuras del gobierno, de pronto una alternativa es sacar evaluaciones y hacerlas a través de ONGs, no con el gobierno, sino hacer pilotos con ONGs, ver qué funciona, qué no funciona, y después con esa información ir al gobierno y hacer política. Esa es una alternativa. Es complicada porque ONG no tienen una forma de trabajar igual que el gobierno, y extrapolar lo que hace una ONG al gobierno es complicado. Esa es una alternativa. Otra alternativa es ser serios, los evaluadores ser serios y comenzar a hacer programas con entrada escalonada de beneficios con el gobierno. Entonces, uno de los temas que yo pienso que los investigadores y el gobierno tienen que trabajar más es cómo hacer evaluaciones mucho más costo efectivas utilizando orden de entrada de personas. Y yo pienso que ahí hay mucho potencial. I want to talk about kind of two, I think, small revolutions in impact evaluation that have already happened or that are happening right now.
And then one thought about where we're going and what the next kind of wave is. The two things that have already happened, one is kind of on our side as researchers, and the other is on your side as policymakers. On our side as researchers, I think we've spent the day here talking about basically a credibility revolution in economics research. And part of that credibility revolution is kind of an introduction and embrace of experimental methods and more rigorous impact evaluation methods in our discipline. It's rare, but it's fortuitous in this case that these experimental methods not only allow us to make more competent statements about when a program is working and when it's not working. They're not only more credible, but they're also more transparent, I think, and easier to explain to the general public and to policymakers. We tried this here, we didn't try it here, it worked, it didn't work, you can see the differences, and so on. So there's been this big change in the credibility of the evidence that I think we bring to the table, and that's great. Being able to do that, I think, has required something from the policy side, and the biggest change, in my view, is the quantity and quality of data that's available to analysts now. That includes not only routine survey data, or pardon me, not only household survey data, but also kind of routine administrative data. In the case of education, as we were just discussing, the Vice Minister raised the question of measurement. A whole new range of questions and potential evaluations open up if we have availability of routine testing of children in primary schools. The sky's the limit once we have that data available on a routine basis. But not only the production of that data, but I would really emphasize the public availability of that data and kind of the democratization of the conversation that open data enables. What that kind of data collection enables us to do is to conduct small-scale experiments, minor tweaks to policy, and have answers, on a quarterly, on a yearly basis, instead of talking about starting up a new pilot, waiting multiple years. If we have, policymakers in your positions who are interested in tweaking around the edges and getting answers quickly, I think, the methods and the wealth of data we have available would allow us to, shorten these feedback loops considerably. And I think that's kind of the next frontier. Nosotros consideramos que en la agenda en la que estamos entrando en esta reforma de la gestión pública va justamente en poner plata en el fortalecimiento de los sistemas administrativos. No solamente en tener financiados un fondo para evaluaciones de impacto o las evaluaciones de proceso, sino poner recursos para que el sistema de seguimiento que tiene el Ministerio de Educación nos permita hacer un seguimiento a todos los chicos, a las 40.000 escuelas, a las 45.000 escuelas. Que nosotros podamos, imagínense, tener un seguimiento de la trayectoria de los chicos. Y que eso sea de acceso público. En términos de la oferta, yo sí creo que dos cosas, hablando de Perú. Y eso es lo que ya habíamos comentado, me acuerdo cuando comenzábamos a planear en el MEF las primeras evaluaciones, no de impacto, sino comenzamos con evaluaciones rápidas de gestión de programas. Tiene que ver con la oferta. ¿Cuántas instituciones, personas son capaces de hacer una buena evaluación? No hay. Evaluaciones de impacto, eso seguro que ustedes buscan en Google, evaluaciones de impacto Perú, y van a encontrar toneladas de documentos que tienen ese nombre, que se espantarían de lo que se le pone ese título. Entonces, simplemente para señalar que de repente también tenemos que comenzar a construir, quién sabe, no digo, eso no es una tarea que le estoy tirando a la academia, pero deberíamos tener como un mínimo de reglas, un estándar, que por lo menos ponle estudio, pero no le pongas después evaluación de impacto, ¿ya? Veo dos retos. Uno es el de una comunidad académica activa hacia su interior, que pueda generar más oferta, pero que también pueda tener una voz, ¿no? O sea, en el Perú hay debate de los académicos en los temas de economía, en los temas sociales, en general, salvo algunas excepciones, a veces no salen a los medios, al debate. O sea, los medios de comunicación, me parece, en el Perú tienen posiciones tomadas a priori. Cuando la data las justifica su posición, la sacan. Si no justifica su posición, no la sacan. Y ese es un tema bastante serio, porque está muy bien que haya la crítica y que pero digamos,
está sesgando de manera importante, digamos, lo que la opinión pública puede acceder como información. Por eso decía que la comunidad académica debe tener un rol también más activo en el debate público, ¿no? Para que se puedan tener diversas posiciones. Así como no hay en nuestro país todavía formación en evaluación de impacto, yo he ido a 2 facultades de ciencia política que hay en el Perú, que también son nuevas, ¿no? No trabajan lo que es análisis de actores, incidencia, es decir, las herramientas claves para la gestión pública y política.